buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro. El día de hoy vamos a hablar de la psicología infantil en la actualidad, un texto de Yolanda Ferreira Arza. Así que empecemos. Contexto de la ciencia. Las características del mundo actual son muy particulares. Avance tecnológico, nuevos modelos de organización social y económica, globalización, información accesible nueva y en crecimiento exponencial. Todo ello conlleva una serie de cambios a nivel de todas las ciencias. Se enfrenta a una posición de duras críticas que acarrean crisis. Ambas posibilitan las revoluciones del conocimiento y en la realidad. La educación y formación recibida no es suficiente en la actualidad para enfrentar estos nuevos cambios, tanto científicos, tecnológicos y axiológicos. El individuo necesita de nuevas herramientas y recursos que permitan afrontar estas transformaciones cada vez más frecuentes y aceleradas. Igualmente, la ciencia necesita de herramientas y recursos que posibiliten la adaptación de sus modelos y paradigmas a las demandas sociales. Si no, dejará de ser ciencia, en tanto esta es una manera de volver al movimiento de la realidad social en un valor de uso humano y un uso trascendente de fuentes de ampliación de las potencialidades humanas como producción de historias nuevas. La ciencia necesita de modelos teórico-metodológicos integrales que posibiliten la integración ética y equilibrada que pueda dar respuesta de manera efectiva y objetiva a la complejidad de la relación sujeto-contexto. Cuando se está hablando de la población infantil, básicamente se está hablando en referencia a los modelos y estrategias de crianza o educación que puedan brindarles estos instrumentos con los cuales sean partícipes activos y de este modo se apropien de su contexto sociohistórico, sino principalmente sean agentes transformadores y de cambio hacia modelos sociales, económicos, culturales y políticos que se encaminen a la par de las necesidades humanas en la búsqueda de equilibrio y adaptación a su contexto. Esto significa impulsar la calidad de vida humana. Para ello, los niños necesitan de modelos educativos que se adecúen a las necesidades y demandas ambientales de cada cual, homogenicen, sino heterogenicen modelos psicopedagógicos flexibles, abiertos, contextualizados, que les proporcionen aprendizajes significativos en la búsqueda de habilidades y destrezas crítico-reflexivas y creativo-productivas que les permitan afrontar y transformar la realidad que les toque vivir. Son modelos pedagógicos que fomentan el desarrollo de capacidades cognitivas y comportamentales y paralelamente permitan la construcción de una esfera afectiva, equilibrada, que retroalimente positivamente en su accionar representándose como protagonistas de sus propias vidas con posibilidades de creación, producción, crítica, cuestionamiento, reflexión, toma de decisiones y resolución de problemas. Para dar respuesta de manera más científica a esta educación para que se encuentre adecuada a estas reformas del mundo, se hace esencial que los especialistas de las diferentes profesiones como psicólogos, psicopedagogos, neuropsicólogos, logopedas, etc., puedan trabajar en forma conjunta, no solo en esfuerzos, sino en conocimientos y capacidades, buscando metas comunes como la investigación educativa en beneficio de la salud mental. Se justifica la consideración de aunar esfuerzos que persigan la búsqueda continua y permanente de métodos y estrategias y técnicas que coadyuven a la construcción de modelos teóricos y sobre todo que faciliten una educación apropiada a las características socioculturales particulares y específicas de la realidad boliviana. Y hablamos también Argentina. En esta exigencia de interdisciplinariedad e integralidad para provocar soluciones, a los psicólogos les corresponde un sinnúmero de tareas y funciones a desarrollar, con tal de no quedarse pasivos e indiferentes a los requerimientos de la actualidad. No solamente mejorar su práctica profesional, sino también la producción de análisis y síntesis teórico-metodológica, acciones necesarias como la adecuación de características del desarrollo humano de acuerdo al medio de desenvolvimiento, la creación de modelos de evaluación proporcionales a las características de estructuración neuropsicológica y apropiación de la cultura, que no midan, comparen o estandaricen, sino evalúen el desempeño y la actividad interna y externa en forma integral, con características comparativas intrasujeto, de acuerdo al ambiente de crecimiento de cada cual. Diseños de modelos de intervención acordes a las singularidades de cada caso y no solo recetas foráneas de trabajo uniformizante.
desarrollo de modelos teórico-metodológicos que proporcionen respuesta a los diferentes problemas idiosincráticos y en especial a la participación en el diseño de modelos adecuados para niños, tomando en cuenta que tienen una prioridad en todo trabajo psicológico. Características de trabajo con los niños. Induciendo al trabajo del psicólogo con niños es un campo de acción que resulta ser uno de los más satisfactorios en su labor, no solo por los logros a los que se puede acceder, sino principalmente por la profilaxis mental que se puede realizar previniendo un sinnúmero de problemas posteriores. Históricamente, el desempeño en evaluación e intervención psicológica con niños tenía las mismas características que el trabajo con adultos, aunque con tareas más simples a partir de la concepción de que el niño era un adulto pequeño. Lo mismo sucedió en el campo educativo. Posteriormente, el trabajo con niños se fue planteando con ciertas características particulares que produjeron la estandarización, puesto que tomaron en cuenta factores de maduración como la edad cronológica y la edad madurativa de una forma rígida y equiparada. Algo parecido sucedía también en el campo educativo, porque repercutió en la aplicación de pruebas psicológicas y psicométricas que medían el coeficiente intelectual, asignando puntajes de comparación entre uno y otro niño y asignando también puntajes en algunas áreas que lo ubicaban en rangos y percentiles que servían no solo para equipararlos, sino también para determinar el ingreso o no a la educación regular. Actualmente el trabajo con niños no es simple, pero se ha enriquecido y complementado notablemente tomando en cuenta la concepción de que el niño es un ser humano en desarrollo, en constante cambio y dependerá de cómo se despliegue su educación y desenvolvimiento en su ambiente sociofamiliar para formar un adulto con potencialidades, habilidades y valores que permitan la interacción adecuada a ese propio contexto. Esta concepción ha evolucionado repercutiendo también en la forma de evaluar e intervenir con niños, centrándose en el momento de evaluación e investigación como nuevos espacios para seguir aprendiendo a pensar. Se trata de enseñar a razonar a través de estrategias que incidan en procesos más eficaces, evaluando el desempeño y no el resultado. Como sucede en nuestros días, la ética tiene un lugar preponderante y así también se cumple en el trabajo con niños. En todo proceso existen normas y principios éticos para trabajar con niños. Entre ellas están honestidad, confianza, confidencialidad, participación activa, comprensión y conocimiento de los objetivos de la evaluación e intervención, claridad y transparencia en lo que se hace, comprensión de las consecuencias, elección de metas terapéuticas conjuntas y responsabilidad en las decisiones, logrando en el niño conocimiento del por qué y para qué están siendo evaluados, explicaciones a partir de su edad y de su desarrollo, conocimientos y comprensión de con quién están trabajando, explicarle en qué consiste la labor del psicólogo. Tal vez figura alguna vez ha sido utilizado como un castigo o en ocasiones los padres no explican a los niños dónde y el para qué lo están llevando, originando en el niño confusiones y temores que perjudican una interacción y comunicación positiva. Esto puede ser evaluado a través de la representación que ha elaborado el niño o la explicación con las que han sido llevados. Esto sucede sobre todo cuando el niño ha sido llevado por un adulto, analizando, sin embargo, que hoy aumenta la cantidad de niños que acuden por su propia iniciativa, buscando apoyo, escucha, comunicación, que alguien les ayude a resolver alguna dificultad, etc. En general, la cantidad de niños que acuden a consultas se ha incrementado considerablemente y en la mayoría de los casos son remitidos por el sistema educativo, con diagnósticos o apreciaciones ligeras, pero que han repercutido en el niño por un tiempo considerable. Por lo tanto, el niño ya llega con una etiqueta que la conoce pero no la comprende, y lo peor es que la mayoría de las veces no es adecuada. Entonces es importante averiguar la representación que tiene el niño de su problema y por lo tanto comprender y generar expectativas de solución a su situación. Así, el niño es tratado como persona y por lo tanto no se transgreden sus decisiones ni sus intimidades. Este es un principio de confidencialidad. Al producirse una disfunción, alteración a nivel psicológico en un niño, esta variación se la ubica en otro patrón de cambio. Es necesario ubicar la alteración dentro del proceso de cambio a nivel de edad y desarrollo, diferente que en el adulto, porque una alteración está dentro de sus patrones poco cambiantes. En el niño, la alteración puede obedecer a procesos de desarrollo, por lo tanto evidenciar si la variación es parte de su desarrollo normal u obedece a una variación en la que ya se observa una perturbación. En el adulto es más fácil establecer los criterios de ese cambio. Distinto al niño,
en el que es difícil evidenciar si el cambio es de desarrollo o por otra circunstancia. De allí la importancia de que la evaluación e intervención en el niño no solamente sea integral, sino completa, tomando como marco referencial al desarrollo humano y considerando las diferencias individuales de cada caso. Esto ayudará a determinar si lo observado como alteración será superado porque obedece a comportamientos e indicadores esperados o es el inicio de una verdadera problemática. Además, las alteraciones y problemas en niños tienen una naturaleza reactiva, es decir, reacciones ligadas directamente a los efectos de su ambiente. Por lo tanto, el problema del niño no es solo de él, sino de su entorno, ya sea familiar, escolar u otros contextos. Pero el problema del niño no se trata solo y exclusivamente de él. Es necesario trabajar también en el entorno más próximo. Generalmente, los que se identifican a los problemas del niño son los adultos, quienes perciben el problema o alteración y buscan ayuda, aunque también los niños tienen su forma de percibir el problema o la alteración y la situación, y esto es necesario tomarlo en cuenta. Por lo tanto, el trabajo considerará la información proveniente tanto del contexto como de los autorreportes. Es importante trabajar con todas las fuentes posibles. Así, los niños consideran como fuentes de información, sino las más relevantes de su propia situación. El reporte generalmente es verbal. Sin embargo, si el niño es muy pequeño, difícilmente podrá expresar qué le sucede, aunque se puede recurrir a otras formas de expresión, por ejemplo, el uso de mediadores. De esta forma, el autorreporte estará ligado a la edad del niño. Depende del nivel de abstracción, representación y comprensión que el niño tenga, aunque también en muchos casos depende de la educación y experiencia que haya desarrollado. Todo esto influye en los autorreportes y por lo tanto en la identificación del problema. Evaluación, intervención con niños. La evaluación es un momento de observación y recopilación de la información durante un proceso que no termina en el momento en que se obtienen los datos. Además del diagnóstico, que en un inicio es presuntivo, la evaluación transcurre durante todo el tiempo de intervención. Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, los modelos de evaluación e intervención actuales responden a otros principios y concepciones de la realidad, sujeto-contexto, de la interrelación y necesidades actuales del niño con el ambiente. Los modelos de evaluación e intervención que se proponen se enmarcan en modelos sistémicos e integrales que afirmen la dialecticidad del individuo con ese entorno que vive. Que se realice una evaluación completa, sin embargo, que no se restrinja a una simple y única descripción de síntomas o indicadores deficitarios o potenciales, sino que puede integrar la información y dar cuenta de una complejidad que se relaciona en forma integrada y así permitir la elaboración de análisis funcionales. De esta forma se plasma la tendencia a la construcción de la evaluación e intervención, teniendo en cuenta los objetivos. Se pueden derivar las categorías e indicadores de ellos, para no perder la validez y la objetividad. Esta construcción será para una población específica o para un caso específico. Generalmente se ha tratado de definir y aún más realizar una evaluación o intervención de manera limitada, esto tomando en cuenta solo síntomas y signos en una relación simple de causa-efecto de una manera muy descriptiva y por lo tanto limitante, ya que no da una explicación en su totalidad del problema que se está tratando. El modelo de evaluación e intervención sistémico e integral implica muchas categorías y elementos más, por incluir, para dar un abordaje y explicación coherente y adecuada que llevan a un tratamiento efectivo. Teniendo en cuenta esto, se puede evidenciar que el modelo tiene sentido si proporciona información en lo referente a la etiología del problema que se trata de diagnosticar o tiene implicaciones para el tratamiento y o para el pronóstico. Por lo tanto, a partir de la observación y de la interrelación de elementos, poder realizar todo un informe detallado sobre el estado actual con el que se presenta el niño, para que según esto se pueda elaborar una serie de proposiciones, o sea, hipótesis explicativas, además de realizar interrelaciones funcionales acerca de la etiología del problema o alteración. En este sentido, se observa que tanto la evaluación como intervención dentro del modelo cognitivo comportamental se hace caso por caso, tanto la configuración de síntomas para relacionarlos con las proposiciones etiológicas como el establecimiento de relaciones de espacios personales y ambientales. Esta observación e interrelación de elementos intervinientes en todo es todo un proceso en cuanto a conjunto de áreas del problema que deberían ser configurados. Para esto
es que se estudian las variables intervinientes en el problema de cada sujeto en particular. Esto es tomando en cuenta sus características personales y su relación con las circunstancias ambientales. Entonces, de esta manera no se pierde el objeto de estudio, hombre-ambiente. Por lo tanto, un paciente será la interrelación del sujeto con sus características y su relación con el ambiente. En este sentido es que no se realiza un diagnóstico tradicional donde se relacionan signos y síntomas en un solo espacio contextual a manera causa-efecto, sino que se establece una interrelación de variables en diferentes espacios, observando así estresores, características socioculturales, esferas de interrelación. Esto es en el ambiente, y en el sujeto mismo cognición, afectividad, emoción, comportamiento y adaptación. Todo esto se integra para poder evaluar capacidades, habilidades, destreza, desarrollo proximal, desempeño actual de procesos y funciones como recepción sensorial, integración perceptiva, memoria, lenguaje, afrontamiento, resolución de problemas, creatividad, razonamiento lógico y analógico, habilidades sociales, configuración afectiva, expresión emocional, autocontrol, autorregulación y la posibilidad de poder obtener retroalimentación del ambiente como de sí mismo. Esto no significa construir una batería de pruebas y test para cada una de estas categorías. Implica la consideración de cada uno de los indicadores puedan ser integrados en la construcción y en la elaboración de diseños de evaluación e intervención que sean creativos, abiertos, flexibles, variados, recreativos para los niños y sobre todo tomando en cuenta esas características socioculturales y socioeconómicas. Todo esto va a impactar en los roles sociales, en las expectativas, en el cambio y en el tratamiento específico a seguir, conformando lo que futuramente viene a ser variable del tratamiento, porque solo la interrelación de variables permite la configuración diagnóstica. Luego se hace objetivos de cambios, luego determinar el contexto de tratamiento en donde el niño debe ser altamente participativo. Se evalúa paralelamente si la intervención elimina o mantiene constante influencia de una serie de factores determinantes y además se comprueba hasta qué punto la variabilidad del factor que manipula produce un cambio significativo en el niño y su contexto. Por lo tanto, tomar en cuenta modelos integrados implica poder ampliar el espacio de la intervención. Son modelos resultados de muchas investigaciones en diferentes disciplinas, pero con un objeto de estudio común que aportan muchos en el área del trabajo con niños por estar sustentados por esquemas metodológicos diferentes. Tiene características de tomar en cuneta diferentes teorías, según sea el fenómeno a estudiar, es decir, sea multidisciplinarios o modelos abiertos. Por lo tanto, el enfoque de estudio no es limitativo. Se estudian diferentes categorías en espacio de unicidad, toma en cuenta todos los elementos intervinientes, pero respondiendo al modelo teórico metodológico. Es por ello que la evaluación es constante y continua, de retroalimentación, a medida que se dan cambios y reajustes según el objetivo de mantenimiento y o eliminación y prevención para enfrentar futuros problemas, dejando así entender el problema en su totalidad. En este sentido, el objetivo del trabajo con niños no es simplemente solucionar el problema, sino darle herramientas e instrumentos que les sirvan para afrontar, resolver el problema por el que vino y otros problemas que puedan surgir, es decir, posibilitar la transferencia, además de dotar de capacidades críticas, de creatividad, toma de decisiones, de producción y protagonismo en sus propias vidas. El trabajo con niños es un espacio de aprendizaje, pero antes de llegar al consultorio del psicólogo clínico pudo haberse dotado de ello en la familia o en la escuela. Allí radica la gran importancia de la educación. Por lo tanto, en el trabajo psicológico con niños, ya sea clínico o educativo, y para responder a los modelos actuales caracterizados por ser sistémicos e integrales, tomando en cuenta la ética, se recomiendan los siguientes puntos de la evaluación. A. Una evaluación contextualizada tomando en cuenta contexto sociocultural de la historia, demandas y expectativas de cada niño. B. Selección de objetivos y variables claras para empezar con evaluaciones e intervenciones que permitan acciones operativas de observación del desempeño de cada niño. C. Una evaluación multivariable al problema presentado. Variables que hacen al espacio interno y externo de interrelación y actividad del niño, que permitan hacer un análisis de las áreas interferidas, potenciales, presentes y categorización de las variables intervinientes. D. Una evaluación que permita observar la manera en que estas variables se interrelacionan y se retroalimentan. D. Determinar además áreas más afectadas y consecuencias de estas que interfieren en otras áreas. Determinar variables intrasujeto y la interacción con el medio ambiente en que se desenvuelve. Observar etiología, mantenimiento y efectos de las diferentes variables,
permitiendo realizar un análisis funcional, variables antecedentes y consecuentes. Evaluar la influencia y regulación dialéctica. Es diferente a la lineal, entre cognición, emoción y conducta, por lo tanto, qué piensa, qué siente y qué hace el sujeto. Contrastar información brindada por los sujetos que se encuentran en constante relación con el niño, familia y escuela. Establecer la interrelación que se da en términos de análisis funcional con áreas centrales del problema y asociadas, estableciendo un diseño terapéutico adaptado a cada caso. Fijar objetivos generales y específicos y terminales claros en cada niño, teniendo en cuenta este modelo hace que sea altamente participativo en ese proceso de intervención. Fijar objetivos que desarrollen habilidades, destrezas, valoraciones adaptativas de cada niño con el ambiente en el que se desarrolla, que posibiliten intervenir directamente en las áreas del problema, pero sobre todo generar capacidades de acción en diferentes contextos con diferentes situaciones. Esto es afrontamiento, resolución de problemas, toma de decisiones, autocontrol, autoevaluación, habilidades sociales, asertividad, creatividad. Finalmente, enseñar a pensar sobre uno mismo y sobre el mundo circundante, para que se puedan seguir construyendo a partir de estos nuevos aprendizajes bajo a una concepción que sea crítica, reflexiva y activo-productiva. Sin dejar de lado que con esto el niño vaya construyendo, configurando una esfera afectivo-emocional estable con retroalimentación de esas acciones y logros. También determinar, priorizar, organizar las áreas principales de la interrelación, jerarquizar los problemas como también las estrategias a seguir tanto centrales como de apoyo para cada una de ellas, realizar un diseño de intervención que permita ordenar los objetivos en un tiempo adecuado para cada tipo de problema, implantación de técnicas y estrategias adecuadas para cada caso que generen espacios de aprendizaje, entrenamiento y autoevaluación, realizar seguimiento por sesión no solamente como retroalimentación a lo mismo, sino como probabilidad de hacer reajustes, la posibilidad de revisar los déficits de objetivos por sesión con la oportunidad de asignar tareas para poder reforzar estos objetivos o verificar las hipótesis para facilitar la práctica de los mismos, logrando transferencias y generalización, realizar evaluaciones y retroalimentación contingente y continua. Consecuentemente, la aplicación de modelos de psicología infantil debe estar de acuerdo a las necesidades actuales, tanto ética como científicamente. Modelos afectivos que valoren las características socioculturales, ecológicas de la población con la que se trabaje. Modelos que articulen y vinculen avances en la actualidad con modelos psicopedagógicos que se transmiten para poder coadyuvar en la formación de individuos libres, críticos con calidad de vida humana, que piensen en cada uno, pero que también en los demás, buscando una calidad de vida no solo propia, sino también de los otros. Esto es el desafío que plantea la actualidad a los psicólogos que trabajan con niños. Muchas gracias.